Vamos a nuestros invitados. Hoy nuestro tema es la crisis penitenciaria. ¿Cuál es la concepción, digamos, que tiene el Estado paraguayo y el actual gobierno en particular para hacer frente a esto que en realidad lleva años, ¿verdad? Solamente que hoy nuevamente todos estamos tratando el tema. ¿Por qué? Por lo que sucedió en San Pedro, que realmente es sinónimo de la barbarie, ¿verdad? Porque no se puede describir de otra forma lo que pasó en la cárcel de San Pedro, es sinónimo de la barbarie. Entonces, claro, nos volvemos a alertar todo. Ojalá, ¿verdad?, que no sea como otras veces que también sucedieron, no cosas tan cruentas como las que sucedieron en San Pedro, pero ya obviamente hubo muchos picos del piloto mismo cuando asesinó a esta pobre chica en la cárcel y otros casos más. Ojalá que no pase como muchas cosas que pasan, que tratamos, los periodistas también somos así. Todo es noticia, un día, 2 días, 3 días, después se viene otra noticia y nos olvidamos de lo sucedido. Y ojalá le podamos dar continuidad a este tema hasta lograr revertir y mejorar la situación de las cárceles en el Paraguay. Para eso vamos a discutir con personas muy vinculadas al tema. Manuel Ramírez Candia es ministro de la Corte Suprema de Justicia, flamante ministro. ¿Cómo estás, ministro? ¿Cómo estás? Gracias por estar, ¿sí? Sí, muy bien, Mina, y muchas gracias por la invitación a los efectos de compartir ideas sobre nuestro problema actual del sistema penitenciario. Alejandro Buzó, director de Planificación del Ministerio de Justicia. No sé si está bien así el título. Está sumamente bien. Si usted lo dice, está bien. Ah, bueno, muy bien. Porque viste que ahora le ponen... Yo te juro que voy a hablar con Marito solamente para eso, porque demasiado largos son los nombres de los cargos y también de los ministerios. Con Dani Durán siempre digo, ministro de la vivienda nomás, porque el ministerio de la vivienda, el hábitat, el perrito, el gato y el loro, no sé qué, ¿verdad? Impresionantemente largo, pero acertamos esta vez, Alejandro. Esta vez muy bien. No, la verdad que agradecido por el espacio, sobre todo por la gran audiencia que tiene su programa, para tratar un tema que, como bien usted dijo, pareciera que nos llama a la alerta cada vez que ocurre algo así, pero sin embargo el sistema de justicia merece un tratamiento significativamente especial, sí, ya que esto lleva décadas gestándose y lo que vimos, estos eventos dantescos, sí, del 12 de junio son el retrato tal vez de actos fallidos, acciones tal vez que no llegaron a concluirse con el objetivo esperado y que hoy nos deben llamar a una reflexión social, no solamente de los miembros del sistema de justicia. Totalmente. Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, a la vez es fiscal adjunto de Derechos Humanos, ¿está bien? Así mismo. Gracias por venir, fiscal. No, gracias a vos, Mina, por la invitación. Este tema creo que, lo había dicho, es un tema ya de seguridad interna del país. Así es. Y debe ser tomado con esa dimensión de respuesta a nivel estatal. Así que tenemos que empezar a hablar de esto y se tiene que instalar como un tema. Así mismo. Y sobre todo, creo que ustedes después me dicen de conformar como una comisión interinstitucional, porque efectivamente tiene varias aristas del tema. Dante Leguizamón, comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. ¿Está bien así, Dante? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Buenas noches, Mina, buenas noches a los panelistas y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Nosotros somos los que desde atrás venimos también un poco taladrando con relación a la importancia de mirar el sistema penitenciario y producir cambios estructurales. Y bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio. Gracias por estar. Enrique Cronahueter, representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. ¿Está bien? Está bien. Buenas noches, Mina, a los compañeros que están presentes y a la audiencia. Antes que nada, agradecerte por la invitación y obviamente yo creo que este es un tema transversal de la política pública, en el sentido que más allá de lo que haya pasado, que es terrible, que constituye una tragedia de lo que es una lógica perversa que tiene el sistema penitenciario desde hace décadas, fundamentalmente este trabajo y este replanteo acerca de las instituciones procesales penales y penales, así como la ley penitenciaria, los estamos abordando ya desde el año 2013, cuando se conformó la primera comisión y había concluido con 2 proyectos de Código Penal y Código Procesal Penal. Hoy de vuelta está conformada la comisión. O sea, ya es otra comisión, ya ¿verdad? Es otra comisión que debe reevaluar lo que ya se hizo
y obviamente entre los temas centrales está volver al artículo 245, pero esto yo quiero señalar que no es una postura emergencial ni coyuntural, sino es algo que ya lo habíamos evaluado en la anterior comisión, y bueno, los hechos hoy están revelando la necesidad de reformular la actual redacción del artículo 245 sobre medidas alternativas. Que es uno de los temas, de los tópicos, porque se está hablando de reforma del sistema penal y penitenciario. Entonces no es solamente un artículo, es uno de los elementos de temas, ¿verdad? Así mismo. Ya lo vamos a ir profundizando. Bueno, en relación al tema que hizo nuevamente eclosionar toda esta cuestión de volver a tocar y replantearnos todos, fue lo sucedido justamente en San Pedro, y Jenny al respecto nos preparó un informe. Muy buenas noches, Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les proponemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales y escribirnos a @MinaFTV, nuestra cuenta en Twitter, y Mina Feliciangeli, que es nuestra cuenta en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por cuidarme el cabello, y también a la gente de Segolén by Tinola por vestirme. Hoy tengo un conjunto, parte de la colección otoño-invierno de la línea de Segolén. Muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ahora sí, vamos al informe. Desde hace varios años que la violencia ha venido increciendo en las distintas penitenciarías del país. En este informe les traemos lo relacionado a lo último, lo que ocurrió en el penal de San Pedro. El hacinamiento en el sistema penitenciario, la morosidad judicial, la falta de políticas de reinserción, sumadas a la violencia extrema, han puesto en jaque a las autoridades del sistema de justicia. Solo en lo que va del año en Tacumbu han fallecido en distintas circunstancias unas 14 personas. La semana pasada, la violencia en las cárceles ha llegado al límite. En el penal de San Pedro, un enfrentamiento entre bandas dejó como saldo 10 muertos, entre ellos personas calcinadas, decapitadas y apuñaladas. Las autoridades aseguran que los responsables pertenecerían al primer comando capital. A raíz de este incidente se encontraron varias irregularidades en el penal de San Pedro, por lo cual el ministro de Justicia dispuso la remoción del director del penal y del director de establecimientos penitenciarios. Este último cargo le fue otorgado a Víctor Servián, quien fue destituido este fin de semana por el ministro JJ Ríos. Duró menos de una semana en el cargo. Si vos lo cambiaste a la semana, ¿qué es lo que pasó o qué? No, y te estoy comentando, salieron las publicaciones, llegó a manos nuestra un alta, y bueno, entendemos de que era el momento de... ¿Pero de qué? ¿Qué es lo que decía? Tenía celdas VIP, había celdas VIP en la cárcel de Pedro Juan Caballero, y salas VIP, dicen, ¿verdad? ¿Pero una semana hizo todo eso? No, él era el director de Pedro Juan Caballero. Ah, él estaba fungiendo como director de Pedro Juan. Eso es lo que tenés que explicar, pues. Ahora entiendo. Yo pensé que conocía la... No quería conocer. No. Ministro... Él estaba fungiendo el cargo de director de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Es un hombre es una persona con mucha experiencia en el sistema. Ya ocupó en su momento el cargo de director general de establecimientos penitenciarios, y pensamos, hasta ahora creo que era una persona que podía ocupar el cargo que le dimos. En los últimos años, el terror se ha apoderado de las cárceles del país. La incursión de miembros de bandas criminales ligadas al narcotráfico, como el PCC, el Comando Vermelho y otros clanes que operan en Paraguay, son los protagonistas de la violencia que se viene registrando en el sistema carcelario. El gobierno ha solicitado al Congreso Nacional la declaración de emergencia penitenciaria. Con esto se busca acelerar la construcción de cárceles, contratar más personal, entre otros. La Cámara de Diputados tratará mañana en sesión extraordinaria el pedido hecho por el Poder Ejecutivo. Bueno, mañana se trata este tema en diputados. ¿Dónde es que se trata mañana? Este tema en diputados, ¿verdad? Pues justo acá no está el ministro, pero vos sí sabés, ¿verdad? En diputados. Y se iban a hacer algunas modificaciones, creo que
al proyecto de... Se había trabajado sobre unas recomendaciones y también hacer la aclaración que creo que suscitó mucha expectativa en la ciudadanía, también en los medios con relación, hoy en radio te lo decía el ministro, al proceso de entrega de llave en mano, por ejemplo, que era una de las situaciones, y también el uso de las fuerzas públicas. Que valga la aclaración, eso está contemplado justamente en el Código de Ejecución con relación al artículo 226 en casos excepcionales como son los que estamos viviendo hoy día. Entonces tampoco es una cuestión caprichosa ni anárquica, sino que eso está contemplado en la ley y de hecho estamos haciendo lo que la propia ley establece. La cuestión, creo que bien mencionaba el informe, genera una visión multidimensional de un problema sumamente complejo. Esto no es un problema de un gobierno anterior o del siguiente, es una cuestión que lleva décadas gestándose y cuando el ministro el año pasado asumía la cartera de Justicia, hablaba justamente de la humanización del sistema penitenciario. Pareciera muy romántico en ese momento cuando hablaba de eso, pero sin embargo, precisamente ese sistema que hoy vemos con tanta claridad hoy, por lo ocurrido, que la gente hoy está permeando y dejando permearse al ver esta realidad en imágenes, es un sistema que deshumaniza a la persona. Y esa deshumanización hace que sea favorable para el grupo, por ejemplo, el PCC o diferentes facciones del crimen organizado. Porque ellos le otorgan la oportunidad de recuperar una vida, lógicamente, dentro del crimen, y es contra eso que uno tiene que combatir. Entonces, cuando hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas privadas de libertad, cuando hablamos de renovar, reformar un sistema que necesita urgentemente, desde diferentes miradas, una mejoría, porque hay que decirlo, el sistema está en coma hace tiempo, justamente era con la mirada de la seguridad interna, porque la presencia del PCC en la región ya lleva desde la década del 90, Brasil con casi 30 años no ha podido hacerle frente en forma absoluta, y hay inclusive un capítulo Paraguay del PCC. Ellos se dividen en sintonías, es una organización sumamente ordenada, compleja, que tiene diferentes sectores, inclusive hasta abogados que representan a las personas. Es de verdad una organización. Es una organización que se tomó en serio un crecimiento a nivel regional y que inclusive está tocando las puertas de Europa. Están más organizados que el Estado. Para la compra de armas. Entonces, contra eso tenemos que luchar y realmente, vuelvo a decirlo, la fotografía, lo ocurrido el 12 de junio, tiene que ser un llamado de alerta, no solamente al sistema de justicia, sino justamente al Estado compuesto también por la sociedad civil organizada. Bueno, ahora tengo que ir un ratito a la pausa. Lo que quiero saber es si este colapso, digamos, en el sentido de aumento impresionante, porque desde el 2011, ¿verdad?, es que aumentó impresionantemente la cantidad de personas, digamos, es porque aumentaron los delincuentes, los delitos, digamos, o sea, hay más gente que delinque, ¿verdad? O aumentó exponencialmente porque el tema de la prisión preventiva hizo que más cantidad de gente vaya a la cárcel, o el tema de la mora judicial que hace que se vayan acumulando en vez de ir saliendo y se acumulan. Entonces, ¿cuál de estas tres cosas o las tres? Pero ustedes me dicen luego. Bueno, vamos a esa pregunta. A ver, ¿por qué aumentó así exponencialmente? No sé, a mí se me ocurrió nomás tres motivos, ¿verdad? Aumentaron los delincuentes, los delitos, es por el tema de la excesiva prisión preventiva que se da, o por la mora judicial. A ver. Mira, yo te diría, y te doy un ejemplo. O sea, a partir de la modificación del 245, se pega un quiebre. ¿Qué es lo que fue arriba la modificación del 245? Lo que establece es que los jueces no pueden dar medidas alternativas a la prisión cuando es crimen. Es decir, la pena es superior a 5 años. Lo grave de esto es que empieza a girar también la política criminal en base a eso. ¿Qué significa? Tenemos violencia familiar, hoy en cuarto lugar de ocupación en las cárceles. Se produce un cambio de pena, se va de una pena menor de 5 a 6 años. Y ahí ya entra. ¿Por qué se va a 6 años? Justamente porque todo no salen muy fácil, ¿verdad? Entonces, esto empieza a generar una sobrepoblación. Y hay una realidad, es decir, un juez que tiene una ley que le dice de que no puede dar alternativas a la prisión y un jurado de enjuiciamiento... Pero no puede luego, dice la ley, seguro. No puede. Así, veda. Así de cerrada. Le quita una potestad que es la de analizar la situación a la luz de los elementos que es el peligro de fuga, el peligro de obstrucción. Que eso era luego antes. Que antes el juez analizaba, ¿para qué? Para definir
si es que era pertinente privarle de su libertad como última ratio que se tiene que usar, porque están bajo la presunción de inocencia. Entonces, claro, el juez pues, analizaba ¿sabes qué es lo eso. que pasó? Yo me acuerdo cuando se hizo el cambio, ¿verdad? Lo que pasa que también los jueces, ese es el problema también lastimosamente de muchos de nuestros jueces, ¿verdad? O de los fiscales, o del ser humano en general, pero acá en particular en Paraguay, ¿verdad? Que si dejas al criterio, parece que son sin criterio, ¿entendés? Porque realmente es según la conveniencia, según el tipejo que tiene enfrente ahí, le da la preventiva o no le da nunca la preventiva, la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que fue también en el marco de que a los oviedistas se le liberaba después de haber matado a 7 u 8 personas en la plaza, haber matado a un vicepresidente, etcétera, ¿verdad? Entonces, ellos sí conseguían todos litigar, el mismo Ronnie Martí, ¿verdad? Que estuvieron litigando en libertad y luego se fugaron. Pero después, entonces dijeron, no, vamos a... Y empezó también a haber más cantidad de delitos, por cierto, delincuentes y entraban y salían sin problema, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se fue al otro extremo. Yo no sabía que era tan cerrado así, que era tan cerrada esta modificación. De que sí o sí, al tener una expectativa de pena de más de 5 años, o sea, crimen, ¿verdad? Ya sí o sí tiene que tener prisión preventiva hasta que llegue la condena. Es así, pero es así porque vos por una vuelta me mirás así como si fuera... A lo que quiero oír es simplemente que esa es una parte de la cuestión. Ajá. Porque en realidad nunca estaríamos discutiendo este problema, la prohibición de las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva, si es que se aplicaba correctamente el artículo 242 del Código Procesal Penal, sí, que habla de 3 presupuestos conjuntos para que el juez decrete la prisión preventiva. No es que el fiscal te dice es un crimen y automáticamente vos, juez, tenés que decretar la prisión preventiva y el juez te decreta porque el fiscal lo pide. Ajá. Esa es una, yo le llamo praxis deletérea o nociva que se instaló y que creó una especie de norma consuetudinaria entre los operadores, fiscales y jueces. Ajá. Si vos mirás los 3 presupuestos, ellos son terribles en el sentido de la exigencia. Primero, dice, que existan elementos de convicción suficientes que permitan sostener razonablemente que se perpetró un hecho punible grave. Y cuando hablamos de la gravedad del hecho punible, no tenemos que hacer esa clasificación tan formal entre delitos y crímenes. Hoy en la comisión ponía yo el ejemplo que un hecho punible contra el medio ambiente es a lo mejor mucho más grave que un crimen que tenga una pena expectativa mayor a 5 años. Entonces, el hecho punible tiene que ser ponderado primero por el fiscal cuando solicita y luego por el juez, que es el filtro verdadero, por eso se le llama juez penal de garantía. Eso dice el 242. El primer inciso, ojo. Ajá. El segundo inciso dice que exista la necesidad de que el imputado esté presente y existan suficientes elementos para sostener que razonablemente es autor o partícipe del hecho punible. Exacto. Y después el tercero dice que existan circunstancias o hechos que permitan establecer que el mismo se ocultará, se fugará o obstruirá actos concretos de investigación. Conjuntamente esos 3 requisitos que hacen los jueces. Espera. Sí. Esos 3 requisitos eran el 242. Hasta hoy está hoy. Hasta hoy. ¿Y el 245 qué es lo que El 245 dice, cuando el peligro de fuga o de obstrucción pueda evitarse con la aplicación de una medida menos gravosa que la prisión preventiva, el juez preferirá imponerle alguna de las siguientes alternativas. Esas son las famosas medidas alternativas. Ahora, pero entonces, ¿por qué hay que derogar esto? Dicen, porque quiere decir que, te pregunto, hoy yo, jueza, un tipo comete un delito que ya tiene una expectativa de pena de 6 años, ¿verdad? Sí. Ya se considera crimen porque así está tipificado. ¿Te puedo hacer sí. Yo, juez, ¿puedo agarrar y no darle una...? Sí, puedes. Te pregunto, te voy a hacer un ping-pong. Sí. Yo soy fiscal y digo, fulana de tal cometió el delito de homicidio doloso. Ajá. Y es un crimen y yo tengo las pruebas y oportunamente yo voy a probar eso en un juicio oral y público. Es una alarma social, la sociedad está conmovida. Vos sos jueza, tenés esos 3 presupuestos. ¿Aplicaría la prisión preventiva por lo que yo te estoy diciendo? No, voy a analizar primero, obviamente. Claro. Pero no sé, pues por eso como no conozco y son los 3 presupuestos. Espera, el texto del artículo 245, ¿verdad? Cuando se hizo esa modificación, no me acuerdo de memoria. Lo que te pregunto es, entonces no es como dicen acá o decían todo de que
sí o sí el juez, aunque mi criterio sea, sí, la verdad que no hay elementos para aplicar la prisión preventiva. Y no podés, el problema es que la gente quiere dividir la prisión preventiva como una cuestión distinta a las medidas alternativas. La prisión preventiva exige unos presupuestos. Para aplicar las medidas alternativas sustitutivas yo tengo que justificar los presupuestos del 242. Hoy los jueces te dicen, no, yo le di nomás una medida sustitutiva, como si fuese que no importa los presupuestos del 242. Yo no creo que a vos te guste que aunque vos te sientas inocente y no hay un solo elemento en tu contra, yo te digo, vos no podés salir de tu casa, sino solamente para los lunes para hacer programas de Mina, los lunes de Mina. Yo creo que le preguntaría a mí cómo fue. Pero lo que yo te pregunto es, hoy, el juez, antes de que se modifique, sí sé que estaba al arbitrio del juez, ¿verdad? Pero hoy, con este artículo modificado, el juez no tiene esa libertad de darle prisión preventiva o darle una sustitutiva. No, si es en crimen, no. Lo que puede decir es, no me justificaste los presupuestos del 242, no aplico ninguna medida. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que no quieren hacer. No sé si me están entendiendo. Si vos no me podés justificar los 3 presupuestos de la prisión preventiva, directamente te doy la libertad plena. Son 2 momentos. Plena. Claro. O sea, ni siquiera este proceso. No. El proceso está. Porque hay otro artículo que dice el 304. El acta de imputación. Entonces no sé dónde está la dificultad. Hay 2 momentos. Estamos todos locos. El primer momento es cuando dicen cosas diferentes. Cuando el juez va a tomar la decisión, ¿verdad? Puede decir, no te voy a aplicar en ese primer momento la prisión preventiva. Pero una vez que se aplica la prisión preventiva, él ya no puede después cambiar eso y darle una alternativa a la prisión. O sustitutiva, como queramos llamar. Si es crimen. Si es crimen, siempre que sea crimen, así como hace la acotación. De entrada pueden darle medidas alternativas y no prisión preventiva. De entrada, sí. El ideal, mira. El ideal sería... ¿Por qué hay que cambiar acá? Por mala praxis. El ideal sería que los operadores de justicia y los jueces en la ley de garantía, antes de aplicar, al recibir la imputación y la solicitud de medidas, analicen si se cumplen esos 3 requisitos del 242, que son del código del 98, que entró en vigencia, del 98. Entonces ahí ya directamente no le da prisión preventiva. Eso sería lo ideal. No, ahí analizaría si le da o no. Y vamos a suponer, por ejemplo, te digo, el caso de este señor que le tenía a la madre encerrada, ¿verdad? Porque tenía Alzheimer, ¿verdad? Y se lo encontró por la denuncia de la otra hija, vaya a ser también problema interno entre hermanos. Y el señor alega que sí, que le tenía encerrada, ¿cierto?, a su mamá, porque él salía a trabajar, no puede pagar una enfermera, ¿verdad? Hay gente que no tiene esa posibilidad. Si le deja con la puerta abierta, la mamá con Alzheimer se escapa y después no sabe dónde está, digamos, ¿verdad? Bueno, sin embargo, se le dio prisión preventiva, ¿verdad? O sea, ¿por qué ese individuo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que el crimen de hacerle eso a un ser humano sea 6 años, la verdad que no sé, 6 años, bueno. Pero, ¿por qué primero no se analiza, verdad? A ver si la situación social realmente del tipo, que sinceramente a lo mejor no tiene dónde dejarle a su mamá. Acá no hay geriátricos donde te den la posibilidad de dejarle a tu madre, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿por qué te está preso? Y dicen entonces, sí, probablemente en 5 meses recién salga en prisión cuando se pueda dirimir todo esto, digamos. Se tragó 5 meses, Mina, la madre dice que más abandonado, él perdió el trabajo, ¿verdad? Lo que ocurre es que la prisión preventiva tiene una finalidad. ¿Qué es? Se puede escapar, me puede obstruir la investigación, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con la prisión preventiva? Quiero asegurarme que él se someta al proceso y que si le sale una pena la cumpla. Ese es el objetivo. Ese es el único objetivo. Está bien. Mismo. Pero hoy ya no existe esa posibilidad de que el juez de entrada sí puede tomar la decisión de no darle prisión preventiva. Lo que con esta ley no se puede, si no se modifica, es que una vez que le haya dado la prisión preventiva, ya no le puede dar sustitutiva. Eso es lo que pasa. No, de entrada. Si me permite. Esa ley prohíbe la posibilidad de que el juez analice, o sea, no prohíbe la posibilidad, sino que el 245 obliga que en cierto grupo de hechos, sí o sí, no le pueda dar la medida sustitutiva. No puede. No puede, o sea, no puede. Entonces, eso es lo que dice la ley. El operador ideal haría lo que dice el doctor. No, pero si no puede, pues significa que la ley te dice no podés. Mira, discúlpame, te voy a hacer una digresión acá con él, porque yo coincido con lo que él dice. En la norma le da esta posibilidad al juez. Fiscal imputa.
Sí. Imputa es un crimen. Le dice el juez, ¿están reunidos los 3 presupuestos, los 42? Sí, explícame. Primer inciso, ¿por qué vos decís que es un hecho punible grave? Por tal, ¿de dónde colectaste? Segundo tema, ¿es autor o partícipe? Sí. ¿Es necesaria su presencia? Sí. ¿Se puede ocultar o fugar? ¿Por qué se puede ocultar? Están tasadas en el 243 y 244 el peligro de fuga y de obstrucción, expresamente. Sí. ¿Se cumple estos presupuestos del peligro de fuga? Sí. Bueno, ahí yo puedo recién evaluar si aplico la prisión preventiva. Bueno, pero ahí vamos si a poner, es crimen, que uno de esos 3 no esté reunido, ya no puede aplicar la prisión preventiva. Vos podés no aplicar si ni querés, una medida no le podés aplicar ahí. Si aplicás así como dice el 42. Y hay una mala praxis, hay una mala praxis también. A ver, una ley vigente. Si me permite, sí. Acá, en primer lugar, la prisión preventiva se puede dictar o no dictar. Partamos de eso, dependiendo de los presupuestos. Pero una vez dictada la prisión preventiva en hechos punibles que se consideran como crimen, ahí ya posteriormente no se puede cambiar por una sustitutiva, no se puede cambiar. Pero eso no es tan grave. Lo grave es la práctica, porque los jueces entienden, interpretan de que existe una prohibición, o sea que existe una obligación de dar prisión preventiva cuando se trata de un crimen. Y con eso... Y eso no dice en realidad la ley. Y no dice. Sin hacer el análisis del 242. Sin hacer ese análisis directamente se aplica prisión preventiva. Yo tengo precedentes de jueces del interior, por ejemplo, que por el simple pero hecho... porque son idiotas, nomás los jueces no conocen la ley, o porque tienen el criterio de que realmente tiene que estar en prisión. Eso es lo que les pregunto. Y se instaló esa práctica. Y cuando se instala por más de... Esta ley no es del 2011 solamente, esto viene ya del 2004, Mina. Se agravó las exigencias en el año 2011. Hace 14, 15 años que estamos con esta ley. Y ya nosotros advertíamos este colapso. O sea, no es solamente tema 2004. Sí, pero ¿por qué quieren derogar? No, lo que queremos volver a la redacción original. ¿Y por qué? Porque consideramos que los jueces no están interpretando lo que dice realmente la norma. Bueno, pero entonces nos vamos al otro, porque también pasaba que los jueces no interpretaban también de que las medidas sustitutivas hay que darle a algunos y no a todos, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se endureció porque el tienen tema. que aplicar y ahora, el 242. También claro, si se ablanda demasiado, ¿verdad? También va viva la pepa, o sea, todos libres, los violadores, los asesinos, todos libres. ¿Realmente? Entonces a ver, si se hace un análisis claro como el que se está proponiendo en esta mesa, solo guardarían en prisión aquellos donde hay peligro de fuga, peligro de obstrucción. Ese es el análisis que hay que hacer. Y por otro lado, Mina, yo te digo mi hipótesis, no es necesario cambiar la ley. ¿Y por qué te digo eso? Porque nosotros tenemos tratados y convenciones de derechos humanos. Y esa ley es inconvencional. Es decir, va contra la Convención Americana, va contra el Pacto de San José de Costa Rica. Porque el Pacto de San José de Costa Rica te establece que en base justamente que sea delitos o crímenes, ese trato discriminativo no se puede aplicar. ¿Por qué? Si delito y crimen son cosas muy diferentes. Y realmente, porque se basa justamente en esa esencia que te dije. ¿En qué? ¿Cuál es la esencia? La esencia es que se someta al proceso y que si sale condenado, cumpla con la pena. Y ahí están los presupuestos de lo que nos hablaban. Pero yo en parte no estoy de acuerdo con ustedes en el sentido siguiente. Por eso se endureció esta ley y yo creo que lastimosamente no todos los jueces tienen criterio, ¿verdad?, de justicia. Porque yo no estoy de acuerdo que una persona que está imputado se tiene un elemento suficiente de que participó en ese crimen, hecho, ¿verdad? Sí. Que le violó a una niña y la mató. Violó a la niña y la mató, ¿verdad? Obviamente es inocente hasta que se demuestre todo lo contrario. Pues sí, la fiscalía tiene un montón de elementos. Más encima la expectativa de pena, ponerle que sea 30 años, qué sé yo, te digo, una expectativa alta, ¿verdad? Y no tiene mucha radio ni nada. Ese tipo obviamente sabe que es culpable, sabe que está el semen en la vagina de la nena, por lo tanto cuando se le haga los estudios, ¿verdad?, se compare con su ADN, se va a comprobar que él la violó y que la mató, ¿verdad? Tú no podés no aplicarle prisión preventiva a un tipo como ese. No podés dejarle en libertad. Entonces, como se va a ablandar todo, entonces, y después, lo que sí tiene que haber celeridad, ¿verdad? Porque después, por ponerle que por X motivo se demostró que había sido que no era, ¿verdad?
cierto, se comió una prisión preventiva, pero se supone que hay varios elementos, no todo, por eso se va a juicio, ¿verdad? Pero yo no estoy de acuerdo en que esa clase de delincuente, por eso sí, creo que algunos delitos, ¿verdad? No pueden tener, ¿cómo se llama? Medidas sustitutivas, sinceramente. O sea, hay delitos que no pueden tener medidas sustitutivas. Ahora, lo que pasa es que ahora se generalizó, que se dice que le pegó a su señora y dice que no sé qué miércoles y ya está 5 meses, 7 meses. Es que no se investiga, entonces, no se investiga, no se hace bien el trabajo, y cuando se hace mal el trabajo, a quienes le damos la responsabilidad de hacerlo, siempre la culpa la tienen las leyes y no los operadores de justicia que tenemos que hacer. Seguro que son los operadores de justicia que tienen la responsabilidad. Pero tenés que también darle elementos para que ese margen, ¿verdad?, sea, que tenga menor margen de ser pelotudo, qué sé yo, ¿verdad? Que tenga un menor margen de que, como lastimosamente no puedes confiar en la inteligencia humana de este país, entonces ¿qué tenés que hacer? Darles reglas claras, ¿entendés? Entonces, pero ahí hablamos de una cuestión de control, es decir, donde los organismos de inspectoría de la Corte Suprema de Justicia analizan controles y los jueces se ven controlados y combinados, obviamente, a respetar los elementos que se dan para dictar la prisión preventiva. Pero a ver, ¿hace falta o no cambiar la ley para que, o de verdad hoy el juez está obligado, al ser crimen, ya tiene que darle prisión preventiva? A ver, ¿qué opinas vos? Así, esa es la práctica, pero lo que la ley establece es que solamente no se puede otorgar medidas sustitutivas. Pero el problema es la práctica, y la práctica se traduce en la estadística, porque a partir del 2011 se modificó la cantidad de gente con prisión preventiva. Con prisión preventiva. Y hay otro problema. Entonces vos, ¿cuál es tu sugerencia? ¿De que sí se cambie o que no se cambie? No, yo creo que es importante que se cambie y que se controle, porque la actuación hay que controlar, porque como usted lo dijo, a veces el hecho de volver a la redacción originaria, facilitando la evaluación y cierta discrecionalidad para el juez, hace que se cometa errores pero graves. Entonces ahí tiene que actuar la Corte Suprema como órgano de control. Yo le pregunto, esa ley en ningún lado o alguna otra, ¿verdad? Por ejemplo, dice que, o no dice, que una persona que tiene antecedentes, o sea que es reincidente, sí o sí tenga que tener efectivamente la prisión preventiva, o que por lo menos, o lo contrario, no puede ser otorgada las medidas sustitutivas. Si no dice, para mí eso es lo que hay que modificar. Lo que ocurre es que la prisión preventiva no es un adelanto de pena. Tiene otra, es una medida cautelar. Sí, cautelar, ya sé. Pero de todas maneras, alguien que se le dio una oportunidad, pues yo entiendo que de entrada efectivamente no le den la prisión preventiva, que se vaya, entonces si es culpable ahí recién se vaya preso, etcétera, etcétera. Pero alguien que es reincidente, yo lo que no entiendo es cómo es posible que de repente un chico le mató a otro chico robándole la mochila, ¿verdad? Le encajó una puñalada. Había sido que ya tenía 7 entradas a la cárcel, ¿verdad? De las cuales una también ya la había, luego no le mató, pero le había clavado a otro. La otra no sé qué, o sea, 7 entradas. O sea, ¿cómo es que este personaje... Ahí está la morosidad judicial, ¿verdad?, que vos hayas dicho como causa. Pero es un tema muy importante el que decís, Mina, y es muy entendible tu preocupación, porque es una preocupación, yo creo, de la ciudadanía en general. Pero lo que es importante tener en cuenta es cómo está nuestro sistema también para meter a las personas privadas de libertad. Porque una persona que pudo haber robado o hurtado un celular o robado un autorradio, en la primera, hoy con nuestra legislación y nuestra práctica, en la primera intervención con la policía va detenido. Va a un sistema donde no tiene un lugar para dormir, va a un sistema donde la calidad de la comida no es buena, la atención a la salud no es buena y su vida corre peligro constantemente. ¿Y qué hay que hacer con ese tipo según vos? Y lo complicado es que esa persona que puede salir a los 6 meses, a los 1 año, a los 2 años, y eso repercute en tu seguridad. Mucho antes, sí. O puede salir mucho antes, y repercute en la seguridad, ciudadana, digamos. Sí, sí. Y por eso la problemática tiene que ir por ahí. O sea, una vez que, si vamos a privar a una persona de libertad,
hay que efectivamente trabajar para que esa persona no vuelva a cometer eso. No, espera, esa es la segunda parte del programa y coincido luego 1000% contigo, ¿verdad? Después quiero hablar del sistema penitenciario en sí, que debe ser rehabilitador, digamos, ¿verdad? Pero primero vamos a esta parte de la ley, ¿verdad? Y de las medidas sustitutivas. Después vamos a ese tema que es realmente el quid de la cuestión del sistema penitenciario. Pero a ver, ¿derogamos o no derogamos? Porque si se deroga, y vamos a suponer que se le da otra vez más criterio que piensen los jueces, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer, o creo que vos ibas a hablar cuando yo pregunté, y si es reiterativo, reincidente, sí. ¿Ahí qué pasa? ¿Hay alguna ley que dice al ser reincidente no podrá? Hoy la ley que se debería derogar, según el criterio por lo menos del MNP, y creo que coincidimos, dice que si es reincidente no se le puede otorgar medidas alternativas. ¿Dice eso? Dice el 245 actualmente. Sí, dice. ¿Y por qué se le da entonces medidas sustitutivas? Hoy no se le da medidas sustitutivas. No se le da. Por eso que se ha duplicado la cantidad de personas privadas. ¿Seguro que no se le da? No se le da. ¿Y por qué salieron? Entonces tuvieron 7 entradas y salieron. Bueno, no, que cumplieron condena, ¿eh? En muchos casos pudieron haber cumplido condenas cortas porque muchos son delitos pequeños. Son hay algunos que, pero pocos son los que cumplieron condenas. Normalmente cuando uno revisa el antecedente, ¿verdad? Entraron y salieron, no, es que tuvieron condenas. ¿Ahí qué pasa en ese caso? ¿Por qué entraron y salieron? Quiero saber cuál es el mecanismo. En realidad, muchas veces la Fiscalía y el sistema judicial usan las denominadas salidas alternativas al procedimiento ordinario. Le aplica un procedimiento abreviado, una suspensión condicional de procedimiento, un criterio de oportunidad. Básicamente eso es lo que aplican, pero en otros casos salen en libertad y la causa termina. Es como si fuese que la prisión preventiva actuó como pena anticipada. Y entonces la pregunta que yo me hago, si cae una persona por 7ª vez porque tiene 6 causas, yo me pregunto, ¿por qué está en libertad? Me decís vos. ¿Y qué pasó con las 6 causas anteriores? ¿Por qué? Y por eso. Porque hay mora. Porque hay mora. Pero yo entiendo que sí hay mora. Pero no le eche la culpa a la prisión preventiva, echarle la culpa a los jueces que no están aplicando ya a los fiscales. ¿Cómo salió el tipo si todavía no tiene condena? Porque el sistema directamente utilizó a la prisión preventiva como una pena anticipada. Una vez que cumplió la pena mínima, que es los 6 meses, directamente le da la libertad y se olvidan del proceso. ¿Entendiste? Entonces, se van acumulando sus antecedentes y después vos te preguntas, ¿qué hacía esta persona en libertad? Y obviamente, porque al salir en libertad por cumplir la pena mínima de 6 meses, automáticamente la causa era olvidada. Lo que siempre pasó y lo que muchos ocultamos ver en la realidad del tribunal, pero hoy ante esta explosión, como decía el viceministro, todos estamos alarmados cuando sabíamos que esta era la crónica de una muerte anunciada. Sobre el punto, Mina, me gustaría para complementar este rico debate. Por un lado está la cuestión normativa legislativa. Sí. Por otro lado está, porque acá yo creo que históricamente se trabajó en compartimentos estancos sobre la misma situación, que no se planificó la cobertura del sistema penitenciario que está a cargo del Poder Ejecutivo. Si yo veo este cuadro, me voy a permitir mostrártelo. Ya en un ratito lo pasamos. Perfecto. Vamos a pasarlo. Cuando yo veo el incremento, yo básicamente tengo la misma infraestructura, el mismo presupuesto. Eso tocamos luego. Para una población mucho mayor. Ese tema lo tocamos luego de la pausa. A pasar un breve informe que nos hizo Jenny sobre la parte de las penitenciarías en sí. Estamos hablando de este tema de la exageración de las prisiones preventivas, que cualquier cosa se le mete preso, y también la otra cara de que delinquen, de super reinciden, sin embargo están en libertad. Son las dos caras de la moneda. Pero el tema de fondo es que, aunque vamos a suponer que tengamos la ley perfecta, que realmente solamente se vayan presos los que merecen irse presos y todo esto, ¿verdad? El tema es que hay que reestructurar el sistema penitenciario, porque fíjense cómo estamos hoy. Jenny, ¿qué informe tenés? Sí, en este informe las estadísticas del sistema penitenciario, la población penitenciaria, la capacidad que tiene el sistema penitenciario paraguayo, la cantidad de guardias penitenciarios y demás en este informe. Veamos.
Para el Mecanismo Nacional de Lucha contra la Tortura, desde hace al menos 15 años, el sistema penitenciario paraguayo está colapsado. Un hecho que ha repercutido directamente en las condiciones que viven las personas privadas de libertad y que constituye una grave violación de derechos humanos. Para el mecanismo, esto se debe al altísimo índice de personas privadas de libertad sin condena, producto del abuso de la prisión preventiva y el alto grado de morosidad judicial en las causas penales. Penitenciarías en alerta roja. Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la República, el sistema penitenciario paraguayo tiene una capacidad de 9.492 plazas para albergar a personas privadas de libertad. Actualmente, la población penitenciaria llega a 16.406 reclusos en los 18 penales de todo el país. De las 16.406 personas recluidas, el 77% tienen un proceso judicial y solo el 23% son personas que cuentan con condena. En cuanto a la capacidad de guardia cárceles, existen en todo el sistema unos 1.400 agentes penitenciarios. En la siguiente tabla veremos cuáles son los hechos punibles cometidos o por el cual están siendo investigadas las personas recluidas en el sistema penitenciario nacional. El 19.8% por robo agravado, el 10.8% por homicidio doloso, el 8.1% por violencia familiar, el 8% por hurto agravado, el 4.5% por abuso sexual en niños, el 2.7% por tentativa de homicidio, el 2.3% por robo, el 2% por hurto, el 1.6% por coacción sexual y violación, el 1.4% por coacción sexual, el 1.3% por reducción, el 1.1% por lesión grave, el 0.8% por tentativa de robo agravado, el 0.7% por robo con resultado de muerte, el 0.7% por violación a la ley de armas, el 0.6% por asociación criminal, el 0.6% por tentativa de hurto agravado, el 0.6% por resistencia, 0.5% por abigeato, el 0.4% por secuestro, el 0.4% por abuso sexual en niños por inducción, otro 0.4% por hurto especialmente grave, un 13% por hechos relacionados con estupefacientes o drogas y el 17.5% no se identifica el hecho punible. Bueno, impresionante la cantidad de gente sin condena que hay, o sea, es terrible. Vamos primero al tema de la mora, a ver, ¿qué podemos hacer para poder saber si esa gente que está ahí es inocente o culpable? En el menor plazo posible, lo más abreviado como para no que gente inocente esté presa, digamos. A ver, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, la mora judicial se tiene que combatir con mayor control, porque nosotros estamos obligados a controlar que los jueces traten de dictar resoluciones en tiempo. Pero ¿y no dictan en tiempo? ¿Son hijos de puta nomás? ¿O porque en realidad el problema es que le cargan con 5.000 casos y no hay capacidad para resolver ese eso? Es un problema, porque decía hoy de que si los jueces son rápidos, también habría mayor cantidad en las cárceles, porque vamos a partir de lo siguiente, hay 12 jueces penales de garantía en Capital, solamente en Capital, que manejan más de 1.000 expedientes. Más de 1.000 expedientes, sí. Y en cada expediente hay 1 o 3 o 4 procesados. Eso indica de que la cantidad de procesados que tenemos en el sistema penal supera 12.000 en Capital. Entonces, realmente un factor que coopera con la mora es la cantidad de expedientes que tiene. O sea, entonces no solamente la cantidad de expedientes, sino que, porque eso no vamos a evitar, la gente comete delitos, pero claro, el tema es la poca cantidad de jueces. Sí, también. Necesitamos mayor cantidad de jueces, mayor infraestructura para hacer frente a la cantidad. En líneas generales también hay una ineficiencia de algunos jueces en el sentido, sí, también se combina. Sí. Yo entiendo que tengan muchos casos y que es difícil, pero digo, podrían ser un poco más rápido, digamos, sí, o nos tenemos que joder hasta que tengamos más jueces. No, en definitiva, en algunos lugares sí se necesita mayor cantidad de jueces. Central, Capital, evidentemente. ¿Y qué se espera para tener más jueces? ¿Cuál es el inconveniente por el cual no se tiene más jueces? Y ¿Quién tiene que determinar primero eso? Creación de mayor cantidad de juzgados, que corresponde al legislativo, y después también tenemos otro problema que es infraestructura, por ejemplo, en Central.
En Central nosotros no tenemos infraestructura adecuada. ¿Qué es lo que decir? Por ejemplo, ustedes pueden ver el juzgado de Lambaré, que se tienen que hacer los juicios orales en la cocina, ¿verdad? No tenemos lugar donde dejar, por ejemplo, los expedientes, no tenemos archivos, sí tenemos problemas de edificación, sí. Pero fundamentalmente... Y a ver, y eso tiene que... La cantidad de jueces o más infraestructura, el Congreso tiene que determinar... No, la cantidad de jueces es lo que se necesita, porque en definitiva después se puede dictar resoluciones... Debajo del mango. Sí, no hay ningún problema. Cantidad de jueces es la prioridad. Y también mayor celeridad de los jueces que están ahora en funciones. ¿Y quién les tiene que controlar a esos jueces? Para que justamente, bueno, que por lo menos fundamentalmente digamos, mira, la es razonable que tenés mucho, pero por lo menos quítame de encima 10 por semana, qué sé yo, sí. No sé cómo te explico. Y es la Corte el que ejerce la función de controlar. Superintendencia. Sí. Bueno, y estamos haciendo eso. Ahora controlando. Sí. Y lo de los jueces, ¿cuándo podemos? ¿De quién depende? ¿A quién hay que pedir? ¿Al Papa? ¿A quién tenemos que pedirle para que tengamos más jueces? No, al Parlamento, solamente al Parlamento. ¿Y le pidieron ustedes como No, corte? y ahora va a ir en el proyecto de presupuesto para el próximo año, sí va a haber pedido expreso. ¿Y por qué antes no pidieron? Y hay pedidos, en algunos casos se rechazaron, no se aceptaron. Sí. Qué locura, ¿eh? O sea, como si fuera que no saben que se necesitan más jueces. Y generalmente hay que justificar bien. Podrían haber contratado más jueces, ¿verdad? Se justifica la necesidad por la cantidad de litigio que hay en cada departamento y a veces se tiene suerte que en vez de crearte 5 te crean 1 y así hay déficit en ese sentido. O sea, podemos solucionar para el año que viene en parte. En parte, sí. Bueno, a ver, el tema de las condiciones donde la persona que se va presa, ya sea por un exceso de prisión preventiva o no, el asunto que van a tener que, siempre van a haber presos en síntesis, ¿verdad? Que ahora haya acceso, ya dijimos por qué probablemente, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué hacer para que el individuo que se va preso, y que la mayoría efectivamente se va preso por 6 meses, otro por 1 año, las penas por 2, ese es el problema, porque los que se quedan por 30 años, ¿verdad? Presos, sí, es un problema, pero bueno, a largo plazo tenemos tiempo para resolver. El tema es la gente que se va poco tiempo presa, en condiciones infrahumanas, sale puto de la vida, ¿verdad? O sea, rabioso con la vida, lo único que querés es salir a matar más o menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que ese paso, porque la idea es que vaya a cumplir un castigo porque se portó mal en relación a las reglas que hemos establecido para la sociedad, pero que después cuando salga pueda reinsertarse y no volver a cometer otro error u horror en su vida, ¿verdad? Pero con estas condiciones, ¿verdad? Que hablábamos acá de hacinamiento, de que no se le da un oficio, no es que están así ocupados y ya empiezan a producir dentro de la cárcel para juntarse sus pesitos y después para salir y seguir trabajando. A ver, hoy, ¿cuál es la realidad y qué es lo más grave hoy en las cárceles? A ver, vos que estás en un organismo que se dedica a eso. Sí, como bien decís, la situación actual es bastante compleja y bastante difícil. Hay una privación de derechos, no solo relacionada a la privación de libertad, que es lo único que corresponde. El sistema penitenciario está marcado por importantísimos grados de corrupción. Y a partir de esa premisa todo tiene un costo. Por un poco de dinero uno puede acceder a un lugar más seguro, por un poco de dinero puede acceder a una mejor comida o puede realizar algún oficio si uno tiene dinero, porque el sistema efectivamente no tiene la capacidad de proveerte siquiera salud, estamos hablando, ¿verdad? Entonces, vos sabés que sobre esto que vos estás diciendo, sí. Porque todas las falencias que estás citando, pero que a veces con un poco de plata o mucha conseguís mejores condiciones, ¿verdad? Hoy hablaba con el ministro de Justicia y le decía lo siguiente: para justamente evitar que por vía de la corrupción o de las coimas se consigan mejoras para la gente que tiene mejores condiciones económicas, en otros países, digamos, hay cárceles privadas, por ejemplo, ¿verdad? O, no sé, lugares, a lo mejor acá podemos hacer un mix, digamos, no necesariamente tener una cárcel privada, pero de que la gente que tiene posibilidades, ¿verdad?, de pagar una mejor hotelería, para llamarla así, de la prisión, que pueda pagarle porque sea orgánico, o sea, que no sea por debajo, sino que vos puedas, ¿verdad?,
pagar, entonces de paso subsidiás también parte del tema para los que no tienen, digamos, ¿verdad? Pero si tenés, no coimés, pagar la institución y que la institución recaude de esa forma. A lo mejor hay muchos presos que prefieren pagar unos 100.000 por mes, 200.000, otros pagarán 1.000.000, qué sé yo, la tarifa no sé, ¿verdad? Yo creo que... Pero eso no es posible, por ejemplo, en estas nuevas cárceles, poner una especie de hotelería VIP, pero donde se pague, digamos. Es una de las tantas alternativas que se pueden analizar, pero también hay que analizar que los países que han instalado este tipo de medidas están volviendo a pasar al Estado justamente estas instalaciones. No, pero yo digo que sea del Estado. Perfecto. Lo que sí me gustaría analizar son dos puntos, ¿verdad? Uno es el que estabas mencionando recién, porque hay causas del por qué se hace imposible la rehabilitación de la persona. Me gustaría sobre esa lista agregar una sola cosa. Faltaba los delitos y crímenes relacionados con drogas. No está. Entre los tres mira, 2000, es más, está 13.1%, 2.148 personas. Está un poco más arriba porque se tienen que juntar todos los hechos en sí. No, está re arriba pero, en realidad. Pero en función a esto, cuando vemos ese número que bien Jenny citaba sobre procesados, eso sí lo veo y lo reproduzco en el presupuesto y cómo impacta en el presupuesto de un ministerio que ha sido castigado históricamente. Y vos sabés perfectamente, Mina, en el 2014 deja de ser el Ministerio de Justicia y Trabajo para ser el Ministerio de Justicia, para abocarse a la responsabilidad del sistema penitenciario, entre otros ejes. Por ejemplo, está también de acceso a la información pública, acceso a la justicia, el registro civil de las personas para la protección de la identidad, pero el talón de Aquiles siempre es el sistema penitenciario. Si yo, y sacando el registro civil, que tiene una dinámica muy particular, que es parte del ministerio, pero con una dinámica también diferenciada en cuanto a lo administrativo, el presupuesto anual del ministerio es de 330.000 millones de guaraníes, para todo el ministerio. Si yo veo cuánto me cuesta como Ministerio de Justicia mantener a este número de procesados, estoy hablando de 250.000 millones de guaraníes. Más de las 2/3 partes del presupuesto que anualmente recibe el ministerio se erosiona en el costo de los procesados. Entonces, cuando uno ve, y ciertamente parte de esta política del gobierno es enfrentar la realidad precisamente con la realidad, ya no aproximaciones ni tratando de justificarnos, porque realmente las justificaciones han llevado a lo que hoy está pasando en este sistema, uno tiene que analizar que es imposible llevar un trato digno cuando no tengo condiciones, porque si yo estoy planificando, y el ejemplo que citabas, puedo estar planificando para el año que viene aumentar mis talleres de capacitación laboral, pero el año que viene con esta tasa de ingresos de personas procesadas, la tasa que está subiendo ya no es a 1.200, sino que supera las 2.000 personas, esos lugares que están planificados para un espacio de rehabilitación van a volverse un espacio de habitación. Entonces, esto yo creo que tiene, y quiero volver a lo que ocurrió el día de hoy, Mina, si me permitís, yo creo que es un momento histórico, porque nunca las voluntades políticas y los equipos técnicos de todos los actores del sistema se han unido con una actitud realmente de dejar los egos institucionales para asumir las responsabilidades, es decir, a partir de ahora estas son las medidas que vamos a tomar. Bien lo citaban en la otra mesa, medidas normativas, por supuesto, pero también hay medidas de infraestructura, también hay medidas de presupuesto que se tienen que analizar. Todo es un conjunto, porque acá ya no es solo el Ministerio de Justicia, es un sistema de justicia. Hasta el Ministerio de Salud tiene que entrar para el tema de la salud. Y ahí te quiero mencionar algo, porque también hay una cuestión que cambió con la ley de drogas. Hoy el adicto, una persona que es enferma, va a la cárcel. Va igual. Sí, así mismo. Entonces yo tengo... yo pensé que no tiene tratamiento. No, y tengo una transferencia de un problema de salud pública a la penitenciaría, que no tiene ningún tipo de instalación. Pero por consumir no se va preso. Sí. Depende de la cantidad. Depende de la cantidad, de la tenencia. Ya no es el tráfico ni la comercialización. Es la tenencia. Entonces, el análisis ya no puede ser la prisionización como la medida única para solucionar toda la problemática social. La cárcel no es la solución. Estamos de acuerdo, pero cuando veo problemas de salud pública, como es la adicción, y eso permea a todos los niveles, sea el pobre o el rico, hoy la droga está realmente haciendo mella. Esto se lleva a las cárceles, que no tienen condiciones en absoluto para... Mira, yo he tratado 1.000.000 veces en el programa, y el pobre Manuel Fresco, yo creo que ya me iba a cobrar ya por venir, porque demasiada cantidad de veces lo traje al programa, ¿verdad? Para ver desde gobiernos y gobiernos, porque él pues estuvo en 100 gobiernos por ahí, ¿verdad? Para preguntarle, ¿qué es lo que hace el gobierno, ¿verdad? Los gobiernos, para el tema de las adicciones, ¿verdad?
porque es un problema de salud pública, la adicción es un problema de salud pública. Y como vos decís, y esto en particular también en las cárceles, o sea, tiene que haber... Lo que pasa es que ni siquiera vos decís, bueno, no le vamos a mandar preso, ¿verdad? Vamos a mandarla a un centro de adicción, no existe tampoco el centro de adicción. Mira, los niveles de corrupción de la cárcel hacen que la droga muchas veces es más barata dentro de la cárcel en algunos casos que afuera. Entonces, entrar al sistema no te da ninguna posibilidad de trabajar sobre tu adicción, y las únicas opciones terminan siendo algunas experiencias, pequeñas experiencias de vinculación religiosa. Que podrían ayudarte de alguna manera a salir, pero no hay así un grupo de psicólogos y psiquiatras del Ministerio de Salud que se van y tratan a los adictos, no existe eso, ¿verdad? Este año se inauguró por primera vez la sala, el consultorio psiquiátrico en Tacumbú, que dejó de ser una cuestión, así que se decía que estaba, hoy hay un consultorio. Consultorio. ¿Después de cuánto tiempo? Claro, tampoco. Tacumbú se inaugura en la década del 50 del siglo pasado. Mira, te quiero comentar, en el último amotinamiento en Tacumbú, yo estaba allá adentro. Ajá. ¿Y qué es lo que estábamos viendo? Estábamos viendo que un grupo de microtraficantes se los trasladó y ¿qué hicieron? Sale 2.000 guaraníes un chespi. Entonces, ¿cuánto costó que 600, un tercio de la cárcel, de todos los internos, se levantaran, echaran el vallado y pusieran en riesgo a tal punto que se acabaron los balines de goma en un momento dado? Que por suerte llegó la FOPE justo en ese momento, costó 1.800.000 guaraníes. Levantar un tercio de la cárcel. ¿Por qué? Por esa deshumanización que nos decía Alejandro. Justamente el tener esa mirada de que es un crimen y castigo y es algo, diríamos, de las mazmorras, es justamente lo que sostiene este sistema, porque tenés 900 personas pasilleros vulnerables y los pasilleros son los adictos, que vos los manejás por 2.000 guaraníes. Y los probables soldados. Entonces hoy nuestro sistema ni contiene a los criminales peligrosos, que son los que mejor viven, porque vimos la granja, vimos ya cómo viven los narcotraficantes, los del crimen organizado, los del PCC, que entran, le reciben sus hermanos con abrazo en el mejor lugar, no contienen a los criminales peligrosos, y por otro lado, esa deshumanización, ¿qué es lo que hace? Que no tengamos un sistema de salud, como bien estaban diciendo, para la reinserción de esas personas a la sociedad. Entonces, hoy tenemos que generar un cambio de visión y tenemos que dejar esa visión que tenemos de que en la cárcel se tiene que ir a pudrir la gente. A ver, aquí, voy a la pausa y quiero saber a corto plazo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero voy a la pausa. Okay. A corto plazo, ¿qué podemos hacer? Y después a mediano y largo. Pero, ¿por dónde vamos a empezar? Ya hay una hoja de ruta. Luego de la pausa. Fue el tiempo, lastimosamente. Entonces vamos a ver, ¿qué se está haciendo y cómo se va a encarar este tema? Porque ya se ha echado a andar la rueda, digamos, ¿verdad? Tengo 60 segundos. Voy a tratar de resumirlo en eso, Mina. Hoy se ha dado un paso histórico, insisto en eso. ¿Por qué? Porque todo el sistema de justicia tiene un mismo propósito en sus diferentes responsabilidades. La celeridad con las causas que hoy pudieran, decía la defensora justamente general, ser sujetos de una libertad por compurgamiento de la pena, generan posiblemente o podrían generar una reducción de esta población. ¿De cuántos? 800 y algo. 881 personas mencionadas hoy. Pero esto es uno de los tantos, justamente, puntos que se tienen que tocar. Lo otro, y que genera de repente un poco de dudas, es la construcción de nuevas penitenciarías. Es impostergable construir nuevas instalaciones. ¿Por qué? Las instalaciones que hoy tenemos no tienen ninguna condición ni de seguridad para la persona privada de libertad ni para la ciudadanía. Un ejemplo, el Buen Pastor fue un convento que fue adaptado como cárcel. Claro. Y es el mayor centro penitenciario de mujeres del país. Entonces, si yo veo también esto frente a la amenaza del crimen organizado, yo necesito cambiar mis regímenes y también cambiar la figura de máxima seguridad. Claro. Porque si no, voy a estar simplemente vendiendo la idea de encerrar a personas que en esa cárcel se van a fortalecer y van a fortalecer organizaciones que ya son una amenaza real para el crimen a nivel regional. Tiene que estar estructurada la cárcel. Hoy no se puede porque están todos juntos y revueltos, porque no hay condiciones para estructurar. Por eso, y por otro lado, como para ir cerrando, la ley de emergencia que se va a tratar justamente también pretende facultar la contratación de más y mejores agentes. Hoy tenés un agente para 80 personas privadas de libertad, y lo mencionábamos en el corte. ¿Qué pasa si dentro de esas 80 personas tenés 20 del PCC? Claro, que no tienen en su agenda salir libres, claro, ser rehabilitados,
tienen el crimen y el delito y el terror y la violencia en su agenda. O sea, cambió la dinámica y eso hay que empezar a hablarlo. Ya no es un problema del sistema penitenciario, hablamos de un problema, bien lo decía el doctor Merlo, de seguridad interna. Y hay que empezar a hablar de esto. Bueno, y se conformó, es una comisión interinstitucional, ¿es verdad que ustedes conformaron? El nombre yo creo que es lo de menos, pero es un equipo de contingencia frente a la crisis. Sí, es así, a ver, ministro. Así es, y para el miércoles se tiene que citar, nominar a los responsables por cada institución y inmediatamente ya hay una reunión de trabajo al efecto. Pero, como se decía hoy, hay dos problemas actuales. Uno, superpoblación. Sí. ¿Cómo vamos a ayudar inmediatamente para disminuir? Y uno es aplicando correctamente la Constitución con purgamiento de pena mínima, que en la defensa pública solamente hay cerca de 800. Otra cuestión, la presencia del crimen organizado en nuestras cárceles, que se expande por todo el territorio penitenciario, entonces aprovechan ahí para reclutar soldados. Entonces, una medida que hoy no pudimos evaluar, pero una medida podría ser llevarlo a esto en un solo lugar. Claro. Entonces, eso también va a estar en la mesa de trabajo. Pero realmente, todos los sectores que estamos involucrados en el sistema penitenciario, vamos a trabajar en base a ese objetivo. A ver, fiscal. Bueno, la dicotomía de más cárceles y por otro lado liberar a la gente es una cuestión cuantitativa, ¿verdad? 400 es el número que una cárcel tiene que manejar y estamos hablando de 4.000 en Tacumbú. Entre medio de eso tenemos que separar, como decía, uno, el criminal que no contiene la criminalidad. Es decir, el criminal está adentro, sigue adentro generando crimen, afuera sigue manejando desde adentro el crimen. Eso tiene que tener una medida de contención de seguridad extrema. Y por otro lado, los vulnerables. Y cuando hablo de los vulnerables, hablo de los adictos, que tienen que volver en algún momento, tiene que haber asesores de pruebas si salen, una figura que acá no tenemos prácticamente instalada, la asesoría de pruebas. Y por otro lado, también tenemos violencia familiar, que es un tema que constantemente toco, es el 80% de las personas que ingresan tienen el evento de violencia es posterior a la ingesta de bebida alcohólica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tratarle para que si vuelve a salir, uno, no sea un feminicida, primero. Claro. Lo segundo es que si quiere rehacer su vida con otra pareja, haya dejado la adicción, que es un elemento, o la ira, que es otro elemento. Es decir, tenemos entre manos, y como decía Alejandro, un problema de salud. Es decir, no tenemos que tener solamente pabellones para guardar gente, sino que tenemos que empezar a mirar que sean pabellones de tratamiento de estas personas, asesores de pruebas cuando salen. Romper el paradigma, mirar nuestra realidad, que es básicamente que cambió la criminalidad. Hoy a mucha gente le gusta estar adentro, contrariamente a lo que pensábamos hace 15 años, que todo el mundo se escandalizaba y se revisaba si tenía un pariente que iba adentro. Sí, mira, más o menos acompañando la misma visión que dijeron los colegas, yo creo que también hay, vos señalaste un punto neurálgico, insististe bastante, que es en el tema de la morosidad, como uno de los núcleos del problema que tenemos hoy. Y yo creo que desde el punto de vista legislativo lo que vamos a trabajar en la comisión es dotarle de nuevas herramientas al proceso. Por ejemplo, un procedimiento especial para los casos de flagrancia, donde una investigación penal no puede durar más de 3 meses y donde tenemos que dictar una sentencia más tardar dentro de los 6 meses, de tal manera que eso que hoy se está dando, que es la prisión preventiva y el cumplimiento de la pena mínima equivale al compurgamiento y la libertad inmediata del imputado, hoy el problema no sea ya la de una persona que fue liberada sin cumplir realmente el debido proceso, sino que va a ser una persona condenada. Procedimiento para casos de flagrancia. Y intentar con ciertas salidas alternativas, principalmente con el juicio abreviado. Hoy tenemos una posibilidad de utilizar el juicio abreviado donde se acortan notoriamente los plazos para delitos, hasta 5 años. Nosotros en el proyecto prevemos alzar hasta 10 años, obviamente asegurando las garantías del debido proceso al imputado, porque obviamente cuando hay un acortamiento del procedimiento y del trámite, que es la simplificación, también puede haber cuestionamientos con respecto a la garantía. Y es por eso que creemos que con esas herramientas la Fiscalía, si es que tiene voluntad
y si demuestra realmente interés en esto, podría solucionar el 25 al 30% de las causas a través de estas herramientas. Por último, a ver. Sí, la reunión de hoy interinstitucional creo que fue muy auspiciosa en el sentido de que todas las instituciones presentes coincidimos ante la magnitud del problema, ante la problemática con la cual nos enfrentamos, que tiene que ver con el hacinamiento, que tiene que ver con el crecimiento de la población penitenciaria, con la situación actual y tiene que ver también con el crimen organizado. En ese abanico, en esa magnitud y en ese contexto, se han empezado a delinear acciones urgentes y lo que a nosotros que venimos trabajando y monitoreando el sistema, lo que nos interesa, además de las acciones urgentes, es empezar a pensar y desarrollar y que se empiecen a ejecutar acciones a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es construir cimientos de un sistema que sea diferente claramente al que es hoy actualmente que funciona en el país. Bueno, les agradezco mucho, justo ahí al final que uno quiere hacer las conclusiones más largas y mejores, se nos reba el tiempo. De todas maneras, qué importante que se está haciendo, que se están reuniendo. Vamos a tener en todo caso otras ocasiones para ver hasta dónde y cómo se ha avanzado. Pero hay dos cuestiones que yo creo que acá son fundamentales para la rehabilitación y reinserción. Salud mental, o sea, y eso va por vía del Ministerio de Salud, ¿verdad? Así como necesitamos más jueces por el tema de la morosidad, etcétera. Salud mental, tiene que haber mucho más de 10, 15, 20, 30 psicólogos y psiquiatras, ¿verdad? Para darle contención y que también vayan las iglesias que ayudan muchísimo a estas cosas, ¿verdad? Y trabajo. O sea, si no vemos de enseñarle oficios y que empiecen a hacerlo en las cárceles para que puedan tener un sustento y luego ver y encaminar y hacer el seguimiento por lo menos por un año del que salió, ¿verdad? Seguir con el tema de la salud mental, ¿verdad? Hacerle un seguimiento psicológico, etcétera, de reinserción y también de ver, yo siempre digo, pongan panadería, que el Estado ponga panadería y que esto le vendan a los hospitales públicos, pero que haya una transición ahí, que se pueda ir a algún trabajo seguro, ¿verdad? Donde se lo controle, se lo contenga y se le dé un poco de plata. O sea, creo que hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? De transición hasta que puedan reinsertarse totalmente y puedan conseguir un trabajo por su propia cuenta. Así que bueno, hay mucho que hacer, mucho por pensar y ojalá lo hagan, ¿sí? Chau, chau, muy buena noche, nos volvemos a encontrar, ya sabes que de lunes a viernes te espero siempre por Radio 1000 de 13 a 16 horas. Muy buena noche para todos.